El postapocalipsis es una premisa fuerte y con una gran capacidad narrativa y de worldbuilding. Esto se ve claramente reflejado en la ingente cantidad de obras postapocalípticas que existen en todos los medios: cine, literatura, música y, por supuesto, videojuegos. En estos últimos, grandes referentes en el género como Fallout, Dark Souls o Hollow Knight son reconocidos por su sobresaliente calidad, pero de entre todos ellos, uno pasa especialmente desapercibido, a pesar de medirse con estos juegos. Hablo de un indie capaz de aplicar y dominar todas las características que hacen tan único y atractivo el postapocalipsis. Una obra evocadora hasta el punto de poder hacerme llorar con solo escuchar la primera nota de su tema principal. Como no podía ser de otra manera, estoy hablando del inimitable Kenshi. Kenshi nos ubica en el continente homónimo, un vasto yermo desértico y carente de vida. Las pocas lluvias son, en su mayoría, ácidas, mortales para la mayoría de seres, y la exigua fauna mutante está destinada a recorrer distancias absurdas para poder alimentarse o morir en el intento, dada la falta de vegetación. Como cabe esperar, en este hostil continente existe vida inteligente, y no solo humanos, también sex, criaturas rudas y más fuertes que la media, hives, insectos organizados en colmenas extremadamente jerarquizadas, y esqueletos, formas de vida sintéticas. Con este escenario sobre la mesa, podemos empezar a deducir que algo ha ocurrido para que el mundo acabe en ese estado. Pero poco más que eso, deducir, ya que el juego ofrece muy poca información al respecto, y creo que esta opacidad es un recurso tremendamente eficaz para sembrar la duda y la curiosidad. Nos obliga a conjeturar sobre ese misterioso pasado y la consecuente evolución del mundo. Y claro, esta investigación, que todos los jugadores de Kenshi hemos hecho en mayor o menor medida, es completamente diferente para cada uno, ya que a pesar de la falta de información explícita hay muchos hilos de los que tirar: la biología de los seres que pueblan Kenshi, el devastado medio ambiente o la arquitectura de las ruinas que llenan el continente. Yo, por ejemplo, no puedo evitar investigar el pasado desde un punto de vista antropológico, fijándome en las comunidades y los acontecimientos o condiciones que las han llevado a ser como son. Pero, claro, todas estas teorías parten de un origen común: el apocalipsis medioambiental. Además, inevitablemente conectado con la enigmática civilización de la que provienen las ruinas, las tecnologías más avanzadas y los propios esqueletos. El apocalipsis marca, pues, un punto de declive del continente. La degeneración constante de la flora, la fauna y el medio en su conjunto. Y lo más desesperante es que lo único que podemos hacer es sentarnos a ver cómo el mundo perece en el más absoluto silencio, por la obra egoísta de una civilización lejana en el tiempo. Y, le pese a quien le pese aceptarlo, el paralelismo es innegable. Lógicamente, el apocalipsis y la degradación medioambiental influyen enormemente en las comunidades que habitan Kenshi y las relaciones que existen entre ellas. Pero, para hablar de eso, primero tenemos que identificarlas. Las Ciudades Unidas son la nación más poblada y con más territorios. El hilo que une a las distintas ciudades que conforman la nación es el comercio, tanto de bienes como de esclavos. Su sociedad está altamente estratificada y está regida por un emperador con nobles a su servicio. Lo mejor que podemos decir de ellos es que no tienen prejuicios racistas, solo clasistas. Recuerda bastante al Japón feudal. Una de las facciones más misteriosas e intrigantes es, sin duda, la Nación Sagrada. Una superpotencia militar que rechaza toda forma de tecnología de la primera civilización, esqueletos incluidos, y tiene una cruzada con todas las razas que no sean la humana. Desprecian a sex, hives, y no dudarán en atacarlos o esclavizarlos si se encuentran con ellos. También oprimen a las mujeres que dicen son descendientes del diablo. Y es que sí, este racismo y machismo
emana de la religión extremista e intolerante que profesan los ciudadanos sagrados. Creo que no es necesario mencionar a qué parece hacer alusión esta cultura. Y por último, y distando claramente de las dos anteriores, el pueblo Sek. Es tolerante con sexo, raza y cultura, y se caracteriza mayormente por ser una nación guerrera y muy agresiva con sus enemigos. Guarda grandes similitudes con el pueblo vikingo y otras culturas marcadamente belicosas. Dicho esto, sean mejores o peores, todas estas sociedades han sufrido una involución social sin precedentes, presumiblemente por culpa de la catástrofe. La escasez ha hecho que impere la ley del más fuerte, emergiendo así totalitarismos abusivos y personalistas. Esto nos hace testigos de los factores que hacen que una comunidad se desarrolle como lo hace, que no es algo arbitrario o impulsado por la voluntad individual de alguien lo que forja los tejidos sociales. En este caso, sociedades distópicas como consecuencia de un mundo distópico. Pero, por sorprendente que parezca, no todo en Kenshi es deprimente. Existen facciones opositoras como los antiesclavistas o las ninjas Flotsam, que luchan para que todos los seres del continente puedan vivir en igualdad y de la mejor manera posible. Y si es nuestra voluntad como jugadores, podemos intervenir para que estas causas triunfen. Y sí, a pesar de ser lo mejor que podemos hacer por los demás, sigue siendo una opción agridulce. El mundo sigue moribundo y probablemente la existencia siga siendo muy dura en el continente. Pero al menos es mucho mejor que sencillamente dejar pasar las cosas. Para cerrar, quisiera hablar de la música y su vital importancia dentro de Kenshi. El soundtrack se compone esencialmente de 12 piezas, casi todas ambientales, que suenan en determinadas zonas y tienen motivos que recuerdan a estas. Véanse el banjo en las zonas pantanosas o las cuerdas orientales como el eru en las lindes de las Ciudades Unidas. Estas canciones funcionan maravillosamente como un acompañamiento ambiental y muy inmersivo. Y también, con sus característicos sonidos, resultan tan hostiles como el propio mundo de Kenshi. Y por supuesto, nos recuerdan cuán pequeños somos con respecto a él. Pero, sin duda, si tuviese que hablar de una sola pieza, esa sería la primera con la que nos encontramos en el menú de inicio del juego. Tiene una selección de instrumentos muy exótica e intrigante, y sobre todo en su inicio, tiene efectos que recuerdan al sonido ambiental de Kenshi, el viento, las tormentas de arena, etc. Esta maravillosa pieza nos habla, de principio a fin, de los temas de los que va a tratar el juego. Se compone de un preludio que nos anticipa el inhóspito y misterioso mundo al que nos enfrentamos, y un clímax en el que la melodía toma protagonismo. Es el lamento de un mundo que se muere, la nostalgia de un glorioso pasado al que jamás podremos volver, el llanto de un esclavo, de una mujer o de un habitante cualquiera en esta tierra devastada. Tu viaje no será fácil y estará marcado por la muerte, la derrota y la frustración, pero solo por dar esperanza a un pueblo maltratado o por el futuro de un colectivo oprimido habrá valido la pena.